Muy bienvenidos a su programa Biblia 360, el podcast semanal que nos ayuda a entender mejor la palabra de Dios y trae bendición a nuestras vidas. Nos da mucha alegría saber que están nuevamente con nosotros en sintonía. Tu amigo Noé Álvarez te saluda y te agradece el estar conectado con nosotros nuevamente. Pastor Salazar, los micrófonos y el tiempo son suyos. Dios le bendiga. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos, mi gente linda? Qué bonito es estar juntos nuevamente. Es muy lindo para mí también el poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios. Bueno, ya hemos llegado hoy al episodio número 7 de esta serie que titulamos Pedro, la roca y el mar. La roca haciendo referencia a Cristo y el mar, pues teniendo en cuenta el lugar donde Pedro vivía frente al mar de Galilea en Capernaum. Y muchas de las cosas que vivió Pedro las vivió justamente junto al mar. Hoy nos corresponde desarrollar el tema Dile a Pedro. ¿Y por qué elegí este título? Pues ustedes van a poder notar en el texto bíblico que voy a compartir lo importante que era Pedro como amigo para Jesús. Los ángeles lo sabían definidamente. Así que empiezo este episodio leyendo el capítulo 16 del Evangelio según San Marcos, desde el verso 2 al 8. Dice la palabra de Dios así: Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: No os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Leí este pasaje, mis queridos amigos, porque es interesante cómo en este momento, que es el momento de la resurrección, los ángeles que comunican que Jesús ha resucitado a las mujeres hacen un especial énfasis en que comuniquen que Él ha resucitado a los discípulos, pero de manera especial a Pedro. Esto nos muestra que el cariño, el afecto que Jesús tenía por Pedro era muy grande. Eso es lo que sucede, es que Jesús conoce a cada ser humano, conoce a sus amigos de manera personal y en detalle. Jesús sabe nuestro dolor cuando caemos en lo profundo de la duda, del temor. Y Pedro era su amigo. Y por eso el maestro tuvo especial cuidado en que fuera él uno de los primeros discípulos en saber que Jesús había resucitado. Pero quiero detallar algo con relación a la crucifixión, porque en la crucifixión aparentemente no vemos a Pedro actuando. Tal vez esté expectante desde lejos, ya a punto de huir junto como los demás discípulos, con excepción de Juan, que es quien sujetó a María y se acercó con María, la madre de Jesús, hasta la cruz. Pero y Pedro y los demás discípulos huyeron. El temor y la tristeza los tenía prácticamente hundidos
completamente en un chasco tremendo. Y yo creo que Pedro, hasta que llegó al patio de Anás y Caifás, después de haber negado al maestro y haber llorado tanto, Pedro ya no tuvo ánimo, ya estuvo de brazos caídos, con el corazón partido por todo lo que estaba sucediendo. Esto fue un gran chasco para ellos. Recuerden lo que mencioné en su momento. Ellos consideraban que Jesús iba a ser el rey, el libertador político-social que necesitaban, con un tremendo poder militar para poder inclusive batallar contra el enemigo, o resucitar a algún herido, o sanarlo, a un muerto, o sanarlo, en fin. Pero este momento ha sido muy difícil para ellos. Están escondidos, están en Jerusalén, en un lugar escondidos que las mujeres conocen. Jesús ha sido crucificado, Jesús ha sido sepultado. Ellos no han estado allí. Y entonces, ahora ya es el tercer día. Y van las mujeres, va María Magdalena y otras mujeres. Y ese sepulcro, donde ellas observan que no hay nada, obviamente se asustan, algo ha pasado, y ven a los ángeles que les dicen estas cosas. Vayan, porque el que estaba crucificado, el que había muerto, ha resucitado. Qué gran noticia, que es la que reciben estas mujeres, pero están asustadas. Pero el detalle aquí es que le piden los ángeles que vayan y avisen a los discípulos y de manera especial a Pedro. Aquí en el Evangelio de Marcos aparece. Ahora, voy a leerles otra parte del momento, porque las mujeres van a ir a avisar. María Magdalena va a ir a avisar a los discípulos que el Señor no está. Entonces dice Juan capítulo 20, voy a leer desde el verso 2 al 10. Dice: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Esto es Juan. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y noten ahora la reacción de Pedro. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, ¿ok? Estaban escondidos, estaban muertos de miedo. Ahora viene la mujer y les dice: el Señor no está, lo han sacado. Entonces, en este momento van corriendo. Pedro va adelante, Juan va detrás, pero Pedro es mucho mayor que Juan. Juan era el más joven del equipo de los discípulos. Y entonces dice la palabra de Dios, verso 4, corrían los dos juntos. Miren, los que han estado en Jerusalén, yo tuve el privilegio de visitar una vez Jerusalén. Caminar desde Jerusalén hasta el sepulcro son subidas y bajadas. Entonces imagínense el cansancio. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, en este caso Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Es interesante lo que escribe Juan aquí. O sea, está diciendo: yo llegué primero, pero miren lo que sucede. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Bueno, la juventud generalmente tiene mucho temor, pero el adulto Pedro llega, dice. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Y Pedro entró y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino estaba enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, se animó a entrar Juan, que había venido primero al sepulcro y vio, dice, y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. ¿Qué es lo que creyó Juan? Creyó que no estaba el cuerpo, o creyó que Jesús había resucitado. Y volvieron los discípulos a los suyos. Ahora, quiero que ustedes noten, es interesante porque aquí tenemos ya a Pedro que con sus propios ojos ha visto el sepulcro vacío. Ahora tenemos a Juan que también vio la evidencia. Se han regresado a Jerusalén y ahora están allí
discutiendo, conversando. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Qué es lo que realmente sucedió? Y aquí la palabra de Dios dice que en ese proceso Jesús está caminando con otros 2 discípulos que han ido de Jerusalén a Emaús, que vuelven de brazos caídos, van de Jerusalén a Emaús. Y esto lo registra Lucas también. Y entonces dice que Jesús tiene este encuentro. No es mi objetivo desarrollar el tema del camino a Emaús. Jesús tiene este encuentro, no se da a notar primero, habla con estos discípulos, los anima, les explica las escrituras. Y entonces hay algo aquí en el camino a Emaús que me llama poderosamente la atención, porque estos discípulos han escuchado lo que las mujeres han dicho, que ha resucitado, pero no lo creen. Fíjense lo que dice el verso 22 del capítulo 24 de Lucas. Dice que estos 2 discípulos que caminan a Emaús dicen: aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Esto era el concepto, esta era la idea que estaban manejando Cleofas y su amigo, mientras caminan hacia Emaús, y Jesús está hablando con ellos. Jesús está notando la incredulidad de estos discípulos. Ahora, entonces es evidente que hasta aquí estos discípulos tampoco creyeron en lo que las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les va a mostrar en la escritura y ellos van a pedirle a Jesús que se quede con ellos porque su corazón está latiendo fuerte por la manera como Cristo les está hablando, y ellos se dan cuenta al partir el pan, cuando Cristo queda a comer con ellos, se dan cuenta que quien estaba hablando con ellos era el mismo Jesús resucitado, que ellos no habían creído cuando las mujeres lo contaron. Y en este proceso aparece algo y dice, verso 32, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Recuerden que son 11 porque Judas ya se quitó la vida. Y entonces, ¿qué decían los 11? ¿Ha resucitado el Señor verdaderamente? Y ahora noten el detalle. Y ha aparecido a Simón, a Pedro. Y aquí es donde yo quiero destacar esto. El maravilloso amigo Jesús nunca nos olvida, aún a pesar de la negación, aún a pesar de lo débiles que hemos sido, aún cuando nuestra fe ha flaqueado en el momento del zarandeo. Jesús no nos olvida. Que los ángeles hayan dicho, vayan, díganle a los discípulos que Él ha resucitado, y a Pedro. Eso es muy importante. Y ahora, en este momento, ellos reconocen que Jesús se le ha aparecido a Pedro. Amigos, amigas, hay personas a quienes Cristo se presentó después de haber resucitado. Se presentó a María Magdalena. Se presentó a las otras mujeres. Se presentó en el camino a Emaús a estos 2 discípulos. Pero también Jesús se presentó a Pedro de manera personal. No sabemos qué diálogo pudo haber tenido. No sabemos qué es lo que sucedió, cómo fue esa revelación de Cristo. La Biblia no registra mayores detalles con relación a la búsqueda de Cristo de su amigo Pedro después de la resurrección. Pero por este texto sabemos que Pedro recibió la visita de Jesús. Posiblemente se vieron, posiblemente no hubo diálogo tal vez, o sí, no sabemos. Lo que sí sabemos es que Jesús amaba a Pedro
y no lo olvidó. Y el Señor va a empezar a obrar en el corazón de Pedro y a cambiar a Pedro por dentro y por fuera. La pregunta que yo me hago es, ¿será que el Dios de segundas oportunidades le dará a Pedro una segunda oportunidad? ¿Será que el Dios de segundas oportunidades le dirá a aquel hombre que un día lo llamó para que sea pescador de hombres, le devolverá otra vez su ministerio? ¿Saben, mis amigos? Ese será el tema del último episodio de esta serie. Hoy quiero decirte que Jesús te conoce, que Jesús sabe tu necesidad, que Jesús te conoce por nombre. A Él no se le pasa absolutamente nada. Tú eres especial para Jesús. Ámalo, acéptalo. Vive, camina con el Señor, porque un tropezón no es una caída. Él levanta al caído. Él restituye al caído. Él devuelve el futuro y la misión y el ministerio a aquel a quien Él ama, y Él sabe que esa persona lo ama. Por favor, piensa en esto y recuerda entonces que así como a Pedro, Él conoce tu vida en profundidad, porque Él nos conoce y nos ama nombre por nombre. Que Dios te bendiga. Agradecemos al pastor Homero Salazar por la reflexión que nos trajo el día de hoy. Recuerda, mi querido amigo, compartir estas reflexiones con otros. Nos despedimos por hoy, esperando encontrarnos nuevamente muy pronto. Dios les bendiga a todos.